humanidad, ¿de verdad queremos reconstruir la vida y la economía tal como eran? ¿Con todas sus consecuencias destructivas? ¿Con ciudades congestionadas, contaminadas y pueblos abandonados en una naturaleza maltratada? ¿Viviendo tan deprisa que no nos deja saborear el instante? Quizá tenemos una oportunidad para escoger un camino distinto al sinsentido en el que nos habíamos adentrado antes del COVID-19. Para dar respuesta a estas preguntas, en Tribuna Empresa y Valores invitaremos a los mejores expertos durante los programas de esta tercera temporada. Bienvenido a Tribuna Empresa y Valores, un programa que conduce Luis Morales. Te esperamos. Bienvenido al programa Tribuna Empresa y Valores. Nuestro invitado de hoy es, y escúchame bien, querido oyente, porque la presentación la haré muy corta, pero con todo va a ser larga. Es escritor, músico, editor y periodista. Se llama Francesc Miralles. Es uno de aquellos hombres del Renacimiento, como por ejemplo Pico de la Mirandola, que indagaban en casi todos los saberes. Francesc estudió filología alemana tras pasar por periodismo y filología inglesa, trabajando como profesor de idiomas antes de realizar un posgrado dedicado al mundo editorial. A partir de entonces comenzó a labrarse un nombre como escritor, trabajando tanto en narrativa para adultos como en la literatura infantil y juvenil. Es autor de numerosos libros de éxito internacional y periodista de psicología y crecimiento personal. Trabaja con regularidad en El País y en Radio Nacional de España, además de colaborar en medios de todo el mundo. Después de que su novela, Amor en minúsculas, se publicara en 27 idiomas, su ensayo pionero, Ikigai, del que es coautor, se ha traducido a 58 idiomas y ha ocupado los primeros puestos en la lista de Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Turquía e India. Bienvenido, Francesc. Muy bienvenido también, muy feliz de estar aquí. Disculpa que haya entrado un poco tarde, cosas del tráfico. Y nada, encantado de que me hayáis invitado a este espacio. Fantástico. Oye, pues que es normal que el tráfico en esta ciudad como Barcelona y en momentos de crisis como estamos en el actual es difícil. Y que nunca he tenido una muy buena memoria espacial temporal y pensaba que esto era más cerca de lo que era en realidad. Bueno, hemos cruzado la ciudad, pero aquí estamos. No pasa nada. Estoy seguro que nuestros oyentes aceptan de muy buen grado tus disculpas. Vamos ya por ello. ¿Por qué un libro de memorias ahora? Sí, yo creo que hay una tendencia actual a buscar lo auténtico, lo vivencial, y de hecho lo vemos en autores como Emmanuel Carrer, que ha publicado este último libro que se llama Yoga, y había hecho otros libros autobiográficos, el éxito de la biografía de Woody Allen, pero en mi caso no era un tema que tuviera nada que ver con lo comercial, simplemente tal como le sucedió a tantísima gente durante la pandemia, me encontré con mucho más tiempo y proyectos que se habían ido quedando relegados año tras año, por fin tuve tiempo de hacerlos porque no era necesario viajar, no tenía que ir aquí, no tenía que ir allá y por lo tanto pensé, bueno, esta es la mía y durante 9 meses estuve abriendo carpetas, buscando textos, diarios de viajes y revisando mi vida, y lo hice primeramente como ejercicio terapéutico, pero con la intención de que pueda servir a otros, porque al final mi teoría es que una vida, si la cuentas suficientemente bien, sirve para explicar todas las vidas y para que la persona que ha sufrido o está sufriendo o tiene dudas o quiere ser más creativa, encuentre a través de ese hilo de acontecimientos claves que le puedan servir para la suya. Básicamente esto. Perfecto. Y yo doy fe de que en el libro, que tuvo la gentileza de regalarme, Francesc Miralles, claro, de que en el libro, digamos, es así como lo cuenta. Es decir, te va cogiendo de la mano y en muchos pasajes, bueno, pues tú eres el protagonista de la novela. ¿Por qué? Porque de alguna manera hemos tenido, no tanto porque la vida de Francesc es realmente una vida literaria en el sentido explícito de la palabra, de protagonismo, ¿correcto? Sino porque en algunas de estas facetas sí que yo y tú, querido oyente, seguramente te tipificarás en ellas. Sí, realmente cuando se habla de reencarnación y de otras vidas, yo nunca ni creo ni dejo de creer en el más allá. No tengo una idea de lo que puede haber al otro lado. Pero siempre digo que en esta misma vida toda persona muere y renace muchas veces. Entonces, por ejemplo, cuando cambias totalmente de actividad laboral,
Cuando una persona se separa, se divorcia, desaparecen de repente la mitad de los amigos, empieza de nuevo en otro lugar, con otra persona, con otras prioridades. Entonces, a lo largo de la vida vamos a morir y renacer muchas veces, por lo tanto, dentro de una misma vida hay muchas vidas, ¿no? Y tenemos derecho a ser el ave fénix y a renacer tantas veces como necesitemos. Perfecto. Aquí nos ha dado ya la primera idea, fuerza de esta conversación, que verás tú, como querido oyente, como hay muchas, una detrás de otra. Uno de los relatos autobiográficos más celebrados es el Confieso que he vivido, de Pablo Neruda. Pero, Francesc, él lo escribió a los 70 años. Sí, pero fíjate, Luis, que aquí es interesante que más de una persona me dijo, pero ¿por qué escribes ahora tus memorias si aún te falta para morirte, ¿no? Espero, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que hay dos tipos de biografías, ¿no? Hay la biografía que recoge toda una vida, que para eso hay que ser, no sé, Churchill o Neruda, hay que ser alguien que haya logrado cosas muy importantes en la vida, que haya trascendido, que, no sé, que haya tenido muchos premios. Pero otra cosa es cuando lo que tú no quieres contar es la historia general de una vida, sino ciertos aspectos del arte de vivir. Y yo, por ejemplo, tuve mucha influencia en mi primera juventud de un libro de Coetzee, el premio Nobel sudafricano, que se llama Juventud. Y en ese libro él solo explica los 2 años que él se va a Londres, saliendo de Sudáfrica, intentando ser un poeta y lo que le sucede. Y de hecho este libro tampoco abarca hasta mi edad actual, que son los 52. Empieza en la infancia y termina hacia los 30, 32 años. ¿Por qué? Porque lo que explica básicamente es cómo los acontecimientos de la vida nos van guiando, cómo van apareciendo maestros y cómo se convierte todo eso en material literario, Correcto. En arte, en aprendizajes, en espiritualidad, y por lo tanto recoge un fragmento de una vida. Correcto. Pues queda claro ya el porqué. No es tanto una autobiografía como... un libro sobre la vida. Perfecto. Cito un texto de tu libro, una frase que dice: escribo contra la soledad, la tuya y la mía, porque vamos a caminar juntos por los paisajes cambiantes de la existencia. Fijaos que yo tengo la mala costumbre de estropear los libros, es decir, yo voy subrayando aquellas frases que realmente me impactan, en este caso con fosforito. Y tengo el libro que me ha regalado Francesc absolutamente pintado de amarillo, o sea que hay frases en cantidad. Pero vayamos por esta. ¿Es una invitación a que el lector recapitule sobre sus crisis existenciales? Sí, a ver, para empezar, lo que pretende ser este libro es un amigo, ¿no? Yo creo que en momentos muy oscuros de la existencia, en los que nos hemos enfrentado a muchas dificultades, que nos hemos sentido solos, que hemos estado tristes, que las cosas no han salido como queríamos, un buen libro que llega a tiempo, con un texto cercano y con el que podemos conectar, puede ser ese amigo que quizás te está faltando. Entonces, la frase que has leído hace referencia a eso, ¿no? Que la voluntad de este libro es acompañar a personas que en ciertos momentos de la existencia se sienten tan solos como yo me sentía entonces. Y de alguna manera aquí se cumple la premisa de Toni Morrison, esta escritora norteamericana que decía: si hay un libro que a ti te gustaría leer y no existe, deberás escribirlo. Y yo he escrito el libro que en esos momentos de la existencia me habría gustado leer. Fantástico. Querido oyente, ¿sabes que utilizo yo una pequeña trampa? Que es que durante la entrevista a mis invitados les hago algún tipo de reflexión, que evidentemente ellos no conocen, si no ya no sería, digamos, un juego divertido. No sería un reto. Exacto. Para que desde su esencia dé una respuesta a esta reflexión que yo presento. Al hilo de lo que acaba de decir, hay una reflexión que viene a decir: ayuda incondicionalmente a cualquiera que lo necesite, y el universo siempre te mandará a alguien que te ayude a ti. ¿Qué opinas de esto? Sí, creo en eso. Yo he experimentado que una confusión que tenemos cuando somos muy jóvenes es pensar que todo es un mero intercambio, ¿no? Eso se llama en psicología tratar de ser un equilibrador. Que si tú me das, yo te doy, esta persona me hace un favor, yo le devuelvo. La vida no funciona así. O sea, tú a veces vas a ayudar a alguien
que cuando tú te encuentras en dificultades no te va a ayudar esa persona, porque quizás no puede, quizás no tiene para dar, pero te va a ayudar otra. Entonces, si tú conectas con una energía de generosidad, de apertura, de tolerancia, de creatividad, pues el universo te lo devuelve en el sentido que tú estás abierto a recibir este tipo de compensación, pero no necesariamente de las mismas personas a las que tú estás favoreciendo. Eso es algo que hay que entender, porque entonces ya no tendría ningún sentido. Si tú me contactas, Luis, porque estás mal en algún aspecto, y yo te atiendo esperando que tú me devuelvas el favor, ya no tiene ningún valor lo que estoy haciendo, sino que se trata de cómo te muestras tú ante la vida en general. Correcto. Sí, lo que se entiende por el win-win, lo que no ha de ser... Es un win-win universal. Es un win-win universal que nunca sabes de dónde te va a venir la ley del karma positiva, ¿no? De hecho, ahora me viene a la memoria un capítulo también de tu libro en el cual tú, en un momento determinado en el que la necesidad de alguna manera pues aprieta, consigues de alguien muy cercano un compromiso, creo que recordar que en este caso era de avalar un alquiler. Y sí, sin embargo, es una historia rocambolesca. ¿Sí? Y sin embargo, bueno, pues en el último momento no pudo ser. Y como tú bien dices, el universo te cruzó en el camino a otra persona con muchísimo menos, digamos, parentesco, sí, en el caso, que te ayudó. Esto sucede constantemente en la vida. Mira, el episodio que tú nombras del libro fue el caso de un alquiler que yo ya tenía todo firmado y a punto para entrar a vivir en un piso muy económico en el barrio de Gracia. Mi padre retiró la bala en el último momento porque tuvo miedo de que yo no pagara, con lo cual me quedé sin piso, ni el anterior ni el nuevo. Y un amigo nuevo que yo tenía en el barrio, que oyó eso y que tenía un sueldo muy, muy pequeño, pues se puso el traje de su boda para venir a avalar e intentar suplir ese aval que se había retirado. Pero yo eso lo he experimentado muchas veces. Mira, este libro termina a la edad de 32, 33 años, pero yo cuando tenía unos 46, 47 me arruiné por toda una serie de cosas que pasaron, de tener una vida donde yo era muy generoso. Yo era el típico que cuando iba a un restaurante, si íbamos 10 amigos, yo hacía ver que iba al lavabo y pagaba siempre lo de los 10. Caramba. Era un pagafantas, pero nivel máximo, ¿no? Y tampoco sé por qué lo hacía. Quizás me sentía en deuda con el universo, o yo sentía que si yo ganaba más me correspondía a mí hacerlo. Son cosas que ahí habría que explorar la psicología. Y de repente, pues me arruiné, me llegó una multa muy grande de Hacienda, no por hacer nada incorrecto, sino porque tenía un exceso de gastos que no me podía descontar. Entonces me lo hicieron devolver los gastos de 5 años, de restaurantes, taxis, de todo lo que tenía que ver con mis reuniones profesionales. Todo lo que me habías grabado lo tuve que devolver con un 25% de tal. Y yo no tenía ese dinero. Claro. Y en ese momento, además, coincidió que me separé, que estaba lejos de mi hijo, tuve una depresión. Y en esa situación tan chunga, para hablarlo así, sí, en la que yo tenía que pagar 65.000 euros que no tenía y no sabía dónde sacarlos, muchos amigos muy cercanos desaparecieron, se esfumaron, porque pensaron, a ver si me va a venir a pedir a mí ahora, ¿no? Y personas que no conocía casi de nada, pero cuando digo casi de nada, alguien con quien has hablado 2 veces en tu vida, te llamaban por teléfono y te decían, Francesc, he sabido lo tuyo, tengo en el banco 2.200 euros, si los quieres, quedamos esta tarde y te doy el sobre. Entonces, ahí viene esta ley de retribución, ¿no? Finalmente, pues me dieron no tuve que pedir a nadie en concreto, me dieron un crédito, fui arreglando mis cosas, hice mejor todo, ¿no? Pero te das cuenta de que quizás de donde tú esperas que llegara la ayuda no llegará, pero personas con las que igual hablas una vez al año te tienen en sus oraciones, y hay gente que quizás no está presente en nuestra vida, pero aparecen cuando es necesario. Exacto. ¿No? Y que están para apagar fuegos, no sé. Sí. No para apagar fantas, sino para apagar fuegos. Exacto. Okay. Exacto. Otra pregunta. En otra frase del libro descubro 2 mensajes impactantes. Dices, y leo, ahora sé que la creación parte de la carencia. Y otra frase, y también para rellenar los agujeros del alma. Sí. Pregunta. ¿Sin sufrimiento no existe creatividad? Otro tipo de creatividad. Pero, esto hace referencia con un libro muy famoso
que se llama Los patitos feos, de Boris Cyrulnik, que es el fundador un poco del concepto de la resiliencia, ¿no? Del arte de enfrentarnos a adversidades. Y él estudió a muchos niños de orfanatos que no habían tenido el cariño de los padres y vio como muchos de ellos, del mismo modo que un niño que se siente solo abraza un peluche y sustituye el peluche por la madre, en muchas vidas las cosas que desearíamos haber tenido, que desearíamos haber vivido, que nos han faltado, pues se suplen pues a través de la creación de novelas, de música, de pintura, de todo esto. Porque yo siempre pongo un ejemplo muy claro, ¿no? El poeta joven que está escribiendo una historia de amor. ¿Qué es mejor, vivir la historia de amor o escribirla? Claro. Es mejor vivirla. Si estuviera viviendo una gran historia de amor, igual compondría una canción, pero no haría una novela de 300 páginas que está supliendo lo que no está viviendo. Correcto. Entonces el arte tiene algo de compensatorio, y eso es lo bello del arte, que podemos tener un mal día y entonces vemos una película maravillosa donde eso que quisiéramos haber vivido pues está sucediendo, y además tenemos la capacidad de crearlo encima. Por lo tanto, esa es una dimensión única del ser humano. Correcto, fantástico. Estoy leyendo también estas reflexiones para darte una. Sí. Sí. Al hilo de lo que estás diciendo, y la reflexión es la siguiente. Estamos en esta vida para aprender y evolucionar. Asumirlo es dejar de sufrir. Sí, sí, porque el sufrimiento viene cuando necesitamos que la realidad sea de un modo determinado, cuando queremos que todo sea perfecto, cuando queremos tener control sobre los resultados, ¿no? Entonces las personas que son muy rígidas pues esperan ciertas reacciones de los demás, esperan que el mundo vaya de una determinada manera, esperan que su vida transcurra por un determinado cauce. Si eso no sucede así, sufren. ¿Por qué? Porque hay un decalaje entre lo que ellos esperan y lo que ellos viven. Entonces ya hay un proverbio indio que dice que es mejor calzarse unos mocasines que alfombrar el mundo entero, ¿no? Entonces la única manera de dejar de sufrir es no tener expectativas, aceptar que todo es caótico, que cualquier cosa puede pasar y que dentro de ese flujo de acontecimientos en el que nos vemos arrastrados hay 1000 oportunidades de ser feliz con cosas, aunque no sean con las que nosotros habíamos esperado, ¿no? Entonces es una mirada como muy taoísta, ¿no? De adaptarnos al flujo de los acontecimientos y ver qué podemos sacar en claro y para los demás y para nosotros mismos de cada cosa que nos pasa. Ajá. O también lo podrías mirar bajo el punto de vista del desapego. Sí, desapego de los resultados y desapego de los afectos, ¿no? Siempre en budismo se suele poner un ejemplo. A esto iba, porque has dicho taoísmo y yo me ha venido a la mente lo del budismo y el desapego. Cuando se habla del desapego, un ejemplo muy común que se pone es, tú por ejemplo sueñas con un coche determinado que vale X decenas de miles de euros y durante mucho tiempo lo has estado esperando. Vas al concesionario, lo compras nuevo y al día siguiente tiene una rayada. Y entonces tú sufres porque ya no es aquello impecable, tan bonito que tú... Pero es que la vida nos da una rayada cada día. Entonces, esa persona que quizás hoy es un muy buen amigo, quizás de aquí 2 años estaréis peleados o vivirá en otro lugar o ya no estaréis en los mismos temas. Entonces, todo es temporal y efímero. Entonces, el desapego sería aceptar las cosas tal como son el día de hoy y no esperar que sean permanentes, porque permanente no hay nada, ya lo decían los filósofos griegos, ¿no? Que no nos podemos bañar siquiera 2 veces en el mismo río. Entonces, el desapego se consigue viviendo en la absoluta temporalidad, decir, bueno, ahora estoy aquí con Luis, estamos charlando, esto es lo más importante del mundo. Lo que suceda después no lo sé. Ajá. Y tú que eres un gran conocedor de la cultura japonesa, en esto que hablabas tú de la belleza representada por un coche nuevo y sin rayar y todo lo demás, ¿no hay una disciplina en Japón que es hacer juntar pedazos rotos de...? Sí, eso es muy bonito. Eso se llama kintsugi. Ajá. Como tantas cosas que hay en Japón, es una adaptación de algo que ya existía en China. Y el kintsugi es este arte tan delicado de una taza que está rota, una vasija que está rota, pegarla con una pasta de oro, para no solo
juntar las piezas rotas, sino que se vea por dónde se han roto, ¿no? Ujú. Entonces, por eso le ponen oro, porque igual la taza es de color blanco, de porcelana, entonces ves las vetas de color oro por donde se ha roto. Y esa taza, si la pusiéramos a la venta en una tienda de artesanía de segunda mano, sería mucho más cara Ujú. que la taza normal. ¿Por qué? Porque tiene una historia. Claro. Los objetos que revelan una historia tienen alma. Y de la misma manera, si ahora tú trajeras a radio para hablar de su vida a alguien a quien no le ha pasado absolutamente nada, no habría historia. Y Sí. alguien que ha sufrido, y alguien que ha vivido, y alguien que ha tenido muchas transformaciones, pues tiene este efecto kintsugi, ¿no? Que puede enseñar a otros. Fantástico. Muy bien. Seguimos con tu libro, Francesc. Mencionas un principio que siguen todos los guionistas de Pixar. Una cosa es lo que el héroe quiere y otra es lo que en realidad necesita. Mi pregunta, ¿uno vive lo que tiene que vivir? Sí, bueno, uno también es agente del cambio. Uno vive lo que tiene que vivir, pero sí que es cierto que hay gente más proactiva que otra. Ujú. Digamos que uno solo puede vivir lo que está viviendo, ¿no? Ujú. Ahora hay una novela que se ha hecho muy famosa en Estados Unidos, Ujú. que se llama La Biblioteca de la Medianoche, Ujú. que plantea la siguiente historia, ¿no? Una chica que está muy frustrada por las malas decisiones que ha tomado en su vida, se intenta tomar un cóctel de pastillas y aparece en una biblioteca que está entre la vida y la muerte, y donde todos los libros que hay son las vidas que podría haber vivido. Caramba. Entonces, si hubiera tomado otras decisiones, y hay una bibliotecaria que la ayuda, entonces ella dice, quiero saber cómo habría sido mi vida si me hubiera casado con mi novio en lugar de abandonarle 2 semanas antes de la boda. Entonces, en el momento que abre el libro, se mete dentro de esa vida, ¿no? Caramba. Porque a veces hay como la idea de que otras vidas que pudiéramos haber experimentado nosotros o las de los demás son mejores que la nuestra, ¿no? Ujú. Olvidando que en realidad lo que marca la vida son cosas que tenemos nosotros dentro, son un GPS que hace que sucedan cosas muy parecidas en todas las vidas, ¿no? Ujú. Entonces, del mismo modo que hay unos patrones que hemos ido repitiendo en la existencia actual, si hubiéramos estudiado otra cosa y estado con otras personas y ido a otro país, seguramente habríamos visto cosas muy parecidas porque es nuestra propia esencia que se traduce a los eventos que suceden a nuestro alrededor. Caramba. Entonces, si no de eso hay otro libro que se llama Hábitos Atómicos, de James Clear, que fue como el libro más vendido de los últimos 2 años, que dice, no sirve de nada cambiar los hábitos, nos dice el autor, ¿no? O sea, tú puedes coger un libro de un psicólogo que recomienda técnicas para implantar hábitos saludables, pero dice que eso no va a tener solidez, porque tú mañana te vas a olvidar de hacerlo. Dice, cambiando el cómo no hay una transformación, solo hay transformación si cambias el quién. Si tú cada día, cuando te levantas, dices, yo soy esta persona y por lo tanto voy a actuar en consecuencia, desde el quién sí que puede haber esa transformación. Ujú. Y hablando de transformación, la siguiente pregunta que tenía puesta es, la vida se vive hacia adelante, pero se comprende hacia atrás. La pregunta es, ¿qué lección has aprendido al comprender lo que te ha pasado? Bueno, yo recomendaría a todo el mundo, en algún momento de su vida, que escribieran un pequeño, no tiene por qué ser 310 páginas como este libro, pero que escribieran un pequeño relato resumiendo los momentos más importantes de su vida, porque esto te da una perspectiva y te permite comprender justamente lo que hablábamos ahora, ¿no? ¿Qué cosas se han ido repitiendo de cierta manera? ¿Quién has sido tú en las diferentes épocas? ¿Qué personas te han influido y qué personas te han hecho desviar del curso donde tú pensabas que ibas, ¿no? ¿Cuál es el argumento general de tu vida y cuál es el tema, ¿no? que igual 50 años después sigues sin afrontar? Entonces yo creo que es un ejercicio terapéutico muy útil para todo el mundo. Entonces, mirando el pasado, puedes configurar mucho mejor el futuro, porque a la que te enteras de lo que va la película dices, bueno, pues yo creo que aquí hace falta un giro en el guión y que el protagonista se vaya por otro lado, ¿no? Sí. Otra reflexión. Francesc, evolucionar espiritualmente no es un camino hacia arriba. En realidad es un camino hacia adentro. ¿Qué opinas de la frase? Sí, yo soy muy poco místico y nunca he creído
en lo angélico ni en muchas cosas que se hablan de energías y tal, pero sí que creo muchísimo en la bondad humana. Y te lo digo muy en general, ¿eh? Por ejemplo, hace un poquito antes de la pandemia fui a inaugurar el curso académico en una cárcel, en Brians 2 creo que fue. Ajá. Para empezar, todo lo que tú puedas pensar de lo que es una cárcel por dentro, por las películas y tal, no tiene nada que ver con lo que es. O sea, yo estuve ahí dando mi charla y pasó exactamente lo mismo que he vivido en los últimos 20 años cuando voy a un instituto de Badalona. 2 filas delante muy atentas y los de atrás hablando. Lo mismo, lo mismo en la cárcel que en un instituto público. Bueno, y luego cuando acabé, pues había gente que se acercaba, que te comentaban sus cosas, uno que escribía una novela, el otro que tenía un proyecto, y me di cuenta que en realidad el ser humano lo que quiere es ser útil. Y hacer el bien a los demás y ser reconocido por ese bien. Estas personas que estaban allí, pues por una serie de condicionamientos que no les han permitido expresar o desarrollar esas herramientas, pues están en una situación que les hacen infelices a ellos mismos, además de cometer delitos X, ¿no? Pero yo confío mucho en el impulso natural del ser humano de servir a los demás, de gustar, de ayudar y de hacer de este un mundo mejor. La cosa es cómo podemos ayudar a todo el mundo a que encuentren la manera, ¿no? El talento, aquella vía que tiene cada persona para contribuir, igual que tú ahora estás teniendo tu programa de radio. Muchísimas gracias. Al hilo de esto, 2 cosas. Una, filosóficamente sabes tú que habían 2 doctrinas contrapuestas, que era, por una parte, el buen nativo de Rousseau, que es la que tú vienes a aguantar en este momento, que el hombre es bueno por naturaleza y que es entonces la sociedad... El hombre es bueno si nada se tuerce. Sí. Correcto. Y luego había otra postura que era la de Hobbes, creo, que era Homo lupus homini, que es todo lo contrario, que en el ADN nuestro está el de atacar... Yo creo que ambos autores están en lo cierto. Dentro de cada persona hay un santo y un lobo, pero incluso en el más santo, porque depende de cómo desarrolles tus capacidades o de qué parte de ti mismo le das más protagonismo, pues todos lo hemos visto, ¿no? Personas que en teoría han empezado, no sé, como maestros espirituales, luego se han envanecido y se han convertido en monstruos, pues todos somos susceptibles de poder ser eso, y ahí está lo que decía Viktor Frankl, ¿no? Que la libertad humana es elegir tu actitud, que lógicamente cualquier persona puede ser un suicida, cualquier persona puede ser un asesino. ¿Quién no ha pensado alguna vez que mataría a alguien, ¿no? Cuando estás muy enfadado? Y aquí lo que marca la diferencia es dónde decides estar y desde dónde decides actuar y qué versión de ti eliges. Correcto. Y la segunda parte, que me ha hecho pensar en tu respuesta anterior, es también otra reflexión, que viene a decir, todos tenemos un don, y al usarlo para ayudar a los demás, estaremos en sintonía con nuestro plan divino. Sí, eso es verdad, que hay mucha gente que no ha identificado muy bien su don porque no se conocen muy bien a sí mismos. O sea, previo al don, al ikigai, a lo que queramos llamarle, tendría que haber un autoconocimiento de saber quién eres tú, qué se te da bien hacer, en qué entornos tú puedes ser más creativo, qué te ayuda a ser mejor, dónde están tus talentos, ¿no? Tus capacidades, tu elemento. Si tú eso no lo sabes, el propósito no te lo podrá dar nadie. Decir, mira, es que tú has nacido para esto. Tal como tú has dicho antes, viene de dentro hacia afuera. Entonces, primero, conocerse, saber quién tenemos, y luego a partir de ese saber quién, pues ver de qué manera podemos ser más útiles al mundo. Perfecto, perfecto. Pasemos a otra frase que tomo de tu libro. Dicen que si te ha faltado el amor de niño, tratarás de comprarlo de adulto, satisfaciendo a los demás. Pregunta: ¿buscar la aceptación de los demás no es intrínseco a nuestra condición de animal social? Sí, entonces todo sería una cuestión de mesura, ¿no? O sea, una cosa es querer ser agradable para los demás, querer ser aceptado por la tribu, querer ser útil, y otra cosa es cuando se convierte en una adicción. Hay un documental del que ahora se ha hablado mucho, que se llama The Wisdom of Trauma, la sabiduría del trauma, del profesor Gabor Mate, que es un médico canadiense que ha trabajado con adicciones toda la vida, ¿no? Y habla de esta que tú comentas, ¿no? También las personas que viven de manera obsesiva para el servicio por los demás
acaban siendo menos útiles de lo que podrían ser, porque no se están cuidando a sí mismas, Ujú. y en realidad actúan desde la enfermedad. En el documental se pone de ejemplo a sí mismo. Él era un médico especializado en adicciones, en trauma, que pasaba 11, 12, 13 horas en el hospital trabajando con todo tipo de enfermos. Y la mujer, la esposa de él, que está en el documental, dice, sí, dice, pero luego cuando venía a casa era un demonio. Caramba. Dice, porque venía tan cansado que no nos prestaba atención, estaba irritable, gritaba y no se daba cuenta, ¿no? Y él hace una reflexión y dice, sí, dice, porque aquello mío era otra adicción. Ajá. Dice, porque un médico en un hospital, todo el mundo le necesita. Te necesitan los bebés, te necesitan las madres de los bebés, te necesitan los moribundos, te necesitan los familiares de los moribundos. ¿Y eso qué crea? Crea como una adicción de que quieres ser necesario. Claro. Entonces no te vas de allí, porque ves que te están premiando, que te están reconociendo. Claro. Y él tardó igual 20 años en darse cuenta que donde más le necesitaban era en su casa también. Sí, seguro. Pero esto es desgraciadamente bastante normal, Sí. ¿eh? Es decir, el hecho Sobre todo de hombres. de triunfadores. Sí, y de hombres, un rol masculino que se refugia en el trabajo, donde resuelve temas muy complejos, pero que cosas muy simples, que igual es su hijo que le quiere contar algo, no lo atiende eso. Claro. Sí, es una huida. Una huida. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Una frase que no sé si es tuya. Desde luego no la he cogido de tu libro, pero no me extrañaría que fuera tuya porque tienes cantidad de libros. Y dice lo siguiente. Los libros son las abejas que se llevan el polen de una inteligencia a otra. ¿Te consideras apicultor? Bueno, sí, me considero apicultor y yo te diría que como escritor y como lector, ¿eh? Porque yo cuando leo un libro que me gusta mucho, no paro de enviarlo, amigos. Entonces, cuando hago un descubrimiento, pues si me encuentro contigo te daré ese libro, si me encuentro con alguien o es alguien que vive más lejos se lo voy a mandar por una librería de estas online. Uh-huh. Y yo creo que tanto cuando escribo, que quiero compartir cosas que he aprendido, como cuando hago un descubrimiento, lo bello es poderlo dar a otra gente, y de hecho es algo egoísta. Si yo te regalo un libro que a mí me gusta mucho, es un acto egoísta porque sé que así lo podremos comentar y te diré, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo viste aquello? ¿Qué te pareció aquella escena? ¿No? Entonces es un placer que te das. Estupendo. En otro momento me comentaste que has actuado en 30 ocasiones, como mínimo, como Sherpa literario. Sí. La pregunta es, ¿qué te impulsó a actuar como Sherpa literario y cuál ha sido el motivo de dejarlo? Bueno, originalmente me impulsó que, como yo había trabajado mucho tiempo de editor, sabía cómo funcionaba la industria desde dentro y sabía los mecanismos de corregir un libro, de hacer un buen índice, de aclarar ciertos aspectos, de cómo empiezan los capítulos, de cómo acaban, de que podía ser útil en eso. Uh-huh. Entonces, trabajé en muchos proyectos, colaboré con muchos proyectos, y quien me puso el apelativo de Sherpa me lo puso Sonia Fernández Vidal, que es doctora en física cuántica, que cuando la acompañé para escribir su primer libro, que era una novela que explicaba la física cuántica a los niños, que se llamaba La puerta de los 13 rojos. Caramba. Me dijo, tú eres Sherpa, porque me has ayudado a escalar la montaña de mi primer libro. Entonces, lo hacía con mucho gusto, con mucho placer, en un momento en el que la industria editorial era más próspera y más fácil que ahora. Lo dejé de hacer, entre otras cosas, porque me encontré con que habían autores que tenían unas expectativas sobre su propia obra que si no podías cumplir, luego ellos se sentían engañados, en el sentido de decir, mira, es que yo he invertido no sé cuántas horas, he pagado no sé cuántas clases y me estoy publicando el libro a mí mismo, ¿no? Entonces, como eso sucedía cada vez más, porque las editoriales se han ido encogiendo, Ajá. publican cada vez menos títulos de autores de aquí, me creaba más problemas que otra cosa. Incluso una autora que tuve que devolver todo el importe de clases de 1 año y medio. ¿Qué me dices? Porque no se cumplieron las expectativas. ¿Qué me dices? Eso no se lo he contado a nadie, ¿eh? Hombre, pues mira, pues ahora lo oír por lo menos 2 personas. Oye, pues eso... Entonces ahí fue cuando pensé, mira, que les den por saco a ellos y a sus egos y voy a... Era algo aspiracional, ¿no? Porque realmente lo que yo cobraba por hora era menos de lo que cobraba un psicólogo. Ajá. Entonces dejé esa misión por otras que yo veía donde podía ser más útil en otros sitios, ¿no? Ajá. Otra reflexión.
No son las situaciones externas las que nos hacen sentir bien o mal. En realidad es nuestra actitud hacia estas situaciones la que determinan nuestros sentimientos. Sí, es como conectar con un programa de radio determinado, del mismo modo que hay gente que escucha música clásica y se relaja, o escucha un programa formativo como esto y se siente bien, y hay otras que están conectados, no sé, a un canal de sucesos, o que están poniendo publicidad estridente todo el rato, y eso afecta a su estado mental y espiritual. Depende de con qué queremos conectar, vivimos unas cosas u otras, ¿no? Una persona que tenga serenidad puede ser feliz en medio de una ciudad de 30 millones de habitantes viviendo en 20 metros cuadrados. Una persona que esté torturada por dentro y que se machaca a sí misma puede vivir en un palacio y ser sumamente desgraciada. Lo estoy haciendo para la gente que no estáis siguiéndonos en streaming, sino puramente por FM. Le estoy haciendo gestos a nuestro técnico en sonido, que es Jordi Pérez, de que tenga la bondad de enfocar el libro, el nuevo libro que ha publicado Francesc Miralles y que no sé si se ve ahora, ¿ok? Y que tuvo la gentileza de regalarme. Pues es este, ¿eh? Los lobos cambian el río. Francesc Miralles siempre ha sido un auténtico creativo a la hora de poner títulos. Sí, este fue difícil llegar al título, y es un título bastante raro. La primera fase para llegar a este título fue entender cuál era el tema de fondo de la biografía, porque todas las biografías, sobre todo cuando pretenden ilustrar aspectos de la vida, tienen un tema que se repite, tienen el leitmotiv. Entonces yo me di cuenta que eran los maestros inesperados de la vida, que ese era el verdadero tema, y que iba apareciendo durante toda la novela. A veces un maestro es un autor, a veces es un profesor, a veces es un amor que te rechaza pero que te enseña algo, a veces es un accidente, una corriente espiritual, lo que sea. Entonces, por casualidad, viendo un documental sobre lo que pasó en Yellowstone, que después de 90 años de estar extinguidos los lobos, reintrodujeron 14 lobos y causaron una cascada atrófica moviendo los animales del lugar, que acabó cambiando la forma del río, pensé, eso es una buena metáfora sobre lo que es la vida, y por eso quedó ese título. Perfecto. Pues otra frase, que seguro que la has oído porque esta ya es zen y es un clásico. Dice así: cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Exacto. Sí, las cosas suceden cuando estamos preparados para ellas. Y eso, mira, creo que lo viven mucho los psicólogos, los terapeutas. Yo he conocido muchos procesos de personas que terminan una formación y quieren tener una cartera de clientes, de pacientes, ¿no? Y al principio no viene nadie. Entonces no viene nadie, en primer lugar, porque son nuevos en esto, pero también porque no están preparados aún para atenderlos. Quizás estas personas necesitan tener más recorrido, asistir a más cursos, hacer intervenciones gratuitas, colaborar, estar, y llega un momento en que ya la propia energía de tu actividad te trae la gente que tú necesitas, ¿no? No es magia exactamente, pero sí que es cierto que, por ejemplo, cuando te hablaba antes de la depresión y todo esto, yo en aquella época trabajaba de terapeuta artístico, de alguna manera, trabajaba con el piano, con la escritura. Mientras yo estuve mal, nadie me llamó nunca, pero no porque, y no lo sabían. Cuando yo salí del agujero, empezó a llegar gente de todas partes. Es como una especie de imán que tenemos, que conecta nuestra energía, el tipo de conciencia que tenemos con el tipo de conciencia que traemos. Fantástico. Fantástico. Ahora me haces pensar, porque claro, antes hemos hablado de temas esotéricos, me he dicho, yo no soy mucho de esto, pero sin embargo estás hablando ahora de energía, de vibración, de conciencia, que todos son conceptos... Hay cierta magia en la vida, pero no diría yo que esto pueda ni enseñarse, ni utilizarse para ser rico, ni nada parecido. Pues sí que es cierto que somos un espejo del mundo, y lo que decía Hermes Trismegisto, ¿no? Que como es adentro es afuera, como es adentro es afuera. Cuando tú te sientes mal, te fijas en las cosas negativas de la existencia y te fijas en las personas
que están en sintonía también con el malestar. Cuando tú te sientes en paz contigo mismo, eres generoso y estás enfocado de manera positiva a la realidad, te fijas en personas y acontecimientos que casan con todo esto. En realidad hay una explicación razonable y racional para todo, ¿eh? Fantástico. Bueno, estamos ya entrando en la última parte del programa y vamos a hablar un poco también de números y de libros. Francesc, tú has publicado 35 libros en 15 años. Puede ser, sí. Seguramente serán más, pero bueno, es el último dato que tenía, ¿no? No los he contado, sí. Lo que promedia 2,5 libros por año. Sí, que pueden ser más, porque luego colaboro en libros, hago alguno con seudónimo. Hay mucho tipo de intervenciones. No sé exactamente de dónde sacas las horas, pero las sacas. Bueno, mi trabajo durante mucho tiempo ha sido hacer eso. Terminar un proyecto, empezar el siguiente. A veces era un libro mío, a veces era el libro de otra persona a la que estoy ayudando, a veces era una coautoría. Entonces era un continuo encadenar trabajos uno tras otro, de la misma manera que cuando era traductor de libros, en el momento en que yo entregaba una traducción ya me estaban dando la siguiente. Claro. En función de esto, de los 2,5 libros de promedio al año, repito, es algo puramente anecdótico, ¿puedes adelantarme o adelantarnos uno de los 2 títulos que publicarás en el 2022? Bueno, mira, buena pregunta. No puedo decir los títulos, pero sí puedo decir el tipo de libro. Ajá. Mira, en el 2022 va a haber un libro que yo voy a publicar con la editorial Kairos, que es de espiritualidad urbana, o sea, espiritualidad para la gente normal y corriente, como nosotros. ¡Caramba! Ese será uno, y seguramente, si lo acabamos a tiempo, en otoño del año que viene, con Héctor García haremos un libro, el coautor de Ikigai, también tendremos un libro nuevo. Estos 2 son los más probables que aparezcan. Tú que has visto, que más nos has puesto al corriente de esto de tema de la espiritualidad para la gente corriente, recuerdo hace muchos años que escribiste también un libro que era, el funcionamiento, el posible funcionamiento de la doctrina Zen en la empresa. Sí, fue uno de mis primeros libros. Sí, era ¿no? Cuando yo era redactor y acababa de dejar mi trabajo de editor, estaba muy en contacto con el mundo de la empresa. Ayudé a Mercè Sala, que fue la presidenta de Renfe y del Metro, persona maravillosa, a hacer un libro que se llamó El encanto de Amelín, donde ella explicó todas sus claves de dirección. Aprendí cosas muy importantes como lo del helicóptero, ¿no? Que es importante situarte por encima del problema, verlo de lejos y luego bajar a tierra y actuar, ¿no? Entonces, en esa época que estaba yo mucho con los libros de business, creo que fue a través de Jordi Nadal, el editor que había entonces en Planeta, que me dijo, propon algún libro que sea un poco fresco. Y en esa época estaba estudiando mucho el Zen y el pensamiento lateral y los quants, y pensé, ¿cómo se aplicaría esto en una empresa que se rigiera por el Zen? Hice este libro que fue el Zen de la empresa, que fue gracias a este libro que conocí a Alex Rovira en un programa de radio, nos hicimos amigos, y igual fue un libro que no tuvo tantísima repercusión, en el sentido que igual se hicieron un par de ediciones, si es que se hicieron, pero que me permitió contactar con mucha gente y llevar una filosofía que a veces se aplica solo a lo espiritual, como el Zen, ¿no? Dentro de lo que sería un monasterio, en la meditación, a cuestiones tan prácticas como la toma de decisiones, llevarte bien con tus compañeros, procesos creativos. Fue muy interesante hacerlo. Fantástico. Hay una faceta tuya que es, al menos para mí, era muy desconocida, que la he descubierto leyendo tu libro y que me gustaría participar de la misma a nuestros oyentes. Y es que es la faceta de tu implicación en proyectos de voluntariado. Sí. Tu faceta altruista. Sí. No soy el mejor misionero del mundo, eso ya te lo digo yo, y se explica en el libro. Yo conozco a gente que realmente es misionera de verdad. Yo he conocido a Vicente Ferrer en la India, tuve niños apadrinados y estuve con él en la fundación en la India, y tengo una amiga escritora que se llama Ángeles Doñate, que el 100% de su energía está en esto. Y ahora, mira, de aquí 2 días voy a ir a México
a trabajar en su fundación y trabajaré con los niños de la calle de Tijuana que están en hogares de acogida. Vamos a hacer un programa formativo. Me gusta puntualmente, ¿no? Pero sí que es cierto que esto ocupa una pequeña parte de mi vida y que en la época que se explica en el libro, cuando yo quería viajar por todo el mundo, quería engancharme en algún lugar donde yo pudiera trabajar como cooperante, mi solicitud era para una granja de personas discapacitadas en Estados Unidos y los papeles no llegaban nunca y finalmente me mandaron a los Balcanes en plena guerra para trabajar en un parvulario con niños refugiados. Y sí, realicé esas tareas, luego otra vez durante la prestación social sustitutoria, he trabajado en proyectos de ecología, pero no considero que sea un cooperante crack, ni top, ni tan implicado como otros. Es algo que hago quizás unos meses al año, unas semanas al año, pero siempre me ha gustado, creo que todo el mundo lo tiene, la necesidad de que haya una parte de tu vida que no se rija por lo económico, ¿no? Que haya una parte de tu actividad que tú la hagas para ayudar de algún modo a los demás, que no tiene por qué ser una misión a la otra punta del mundo. Puede ser simplemente llamando por teléfono a esa persona que sabes que está sola o está pasando un mal momento y aguantar el rollo una hora y ser cariñoso y hacer las preguntas correctas. Eso también es misión. Como sabes, querido oyente, estamos al final del programa. Ya como sabes, siempre pido a nuestros invitados que nos den una buena noticia. Lo acaba de dar él, es decir, con toda esta última respuesta que nos ha dado, es la buena noticia el que, vaya, dirijamos una parte de nuestra acción. Mira, la buena noticia que te puedo dar de lo que ha pasado últimamente, para poder ir para trabajar en esta fundación en México, que depende de las escuelas pías de aquí y que tienen muy pocos recursos, por ejemplo, además de dar la formación, ahora cuando estemos allí veremos cómo se construye una consulta psicológica que atenderá a los niños de 3 hogares de acogida y que ahora mismo estaban visitando psicólogos que tienen 2 de contratados en las aulas, no había un espacio para poder visitar. Y se está construyendo como una consulta con pladur y con materiales prefabricados y nos lanzaron un SOS de que eran necesarios 2.500 euros para comprar esos materiales. Entonces yo, ni corto ni perezoso, monté un festival de 6 horas en mi casa. Caramba. Con conciertos desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Programé 5 artistas que cada cual dio su concierto, una bailarina y tal, y conseguimos 1.300 euros que ya han mandado allí y han empezado las obras. Y hay un cura, un sacerdote que está metido en esa misión, que ha dicho que no nos preocupemos, que con ese dinero ya harán y que lo que falta, él ya irá a tiendas de muebles que le regalen cosas y lo acabará de arreglar. Entonces, la buena noticia es que en solo 6 horas de nuestra vida, sumando talento, sumando generosidad, se pudo resolver esa pequeña necesidad que luego, una vez construido, va a ayudar todo el año. Ajá. Esta habilidad, este skill para hacer estas puestas en escena. Yo diría que es mi principal. A mí me reconoce muchas cosas, pero siempre digo, mi talento número 1 es el arte de las fiestas. Pues eso lo encontrarás, querido oyente, leyendo el libro de él, porque es uno de los capítulos más impactantes, que a mí me ha impactado más, porque claro, son facetas que yo desconocía totalmente de Francesc Miralles. Oye, pues muy bien, hemos llegado ya al final del programa. Si me estás escuchando ahora, significa que nos hemos hecho compañía durante todo el programa. Que te ha gustado lo que has oído. Ojalá la magia de la radio vuelva a unirnos la próxima semana y recuerda lo que nos dice Mafalda. Lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con el amor y amaríamos con la sabiduría. Fantástico. No la conocía y mira que soy coleccionista de aforismos. Este es nuevo para mí. Pues está Maestro. Mafalda está al lado. Oye, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Venga. Y a todos vosotros.